Hi, my name is Robernis Portarea. We are the group number 10. Our topic is female reproductive system. Female reproductive system. The female reproductive system is the body part that help women have sexual intercourse, reproduce, menstruate. How does reproduction work? In humans, female and male reproductive systems work together to reproduce. There are two kinds of sex cells, sperm and eggs. When sperm meets an egg, it can fertilize and create a zygote. This zygote eventually becomes a fetus, but sperm and eggs are needed for human reproduction. Functions of the female reproductive system. The female reproductive system provides several functions. In addition to allowing a person to have sexual intercourse, it also helps a person to reproduce. Your ovaries produce eggs. These eggs are then transported to your fallopian tube during ovulation, where fertilization by sperm may occur. The fertilized eggs then move to your uterus, where the uterine lining has thickened in response to the normal hormones of your menstrual cycle, also called your reproductive cycle. Once in your uterus, the fertilized eggs can implant into the thickened uterine lining and continue to develop. If implantation doesn't take place, the uterine lining is shed as your menstrual period. In addition, the female reproductive system produces sexual hormones to maintain your menstrual cycle. What happens during menstrual cycle? Women or people of reproductive age, beginning anywhere from 11 to 16 years of age, experience cycles of hormonal activity that repeat at about 1 month intervals. With every cycle, your body prepares for a potential pregnancy, whether that's your intentions. The term menstruation refers to the periodic shedding of your uterine lining when pregnancy doesn't occur that cycle. Many people call the days that they notice vaginal bleeding their periods. The average menstrual cycle takes about 28 days and occurs in phases. These phases included the follicular phase, the egg develops, the ovulatory phase, release of the eggs, the luteal phase, hormone level decrease in the eggs doesn't implant. There are four major hormones, chemicals that stimulate or regulate the activity of cells or organs involved in the menstrual cycle. These hormones include follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen, progesterone. During menopause, the female reproductive system gradually stops making the female hormone necessary for the menstrual cycle to work. At this point, menstrual cycle can become irregular and eventually stop. You're considered to be menopausal when you've gone an entire year without a menstrual period. Now, in Spanish. El sistema o el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino son las partes del cuerpo que ayudan a la mujer en el momento del parto. AFA. Tener relaciones sexuales, reproducirse, menstruar.
¿Cómo funciona la reproducción? En los seres humanos, los sistemas reproductores femeninos y masculinos trabajan juntos para reproducirse. Hay dos tipos de células sexuales, los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide se encuentra con un óvulo, puede fecundarlo y crear un cigoto. Este cigoto acaba convirtiéndose en un feto. Tanto el espermatozoide como el óvulo son necesarios para la reproducción humana. Funciones del aparato reproductor femenino. El aparato reproductor femenino desempeña varias funciones. Además de permitir que una persona tenga relaciones sexuales, también ayuda a una persona a reproducirse. Los ovarios producen óvulos. Estos óvulos son transportados a las trompas de falopio durante la ovulación, donde pueden ser fecundados por un espermatozoide. A continuación, el óvulo fecundado se desplaza al útero, donde el revestimiento uterino se ha engrosado en respuesta a las hormonas normales del ciclo menstrual, también llamado ciclo reproductivo. Una vez en el útero, el óvulo fecundado puede implantarse en el revestimiento uterino engrosado y seguir desarrollándose. Si no se produce la implantación, el revestimiento uterino se desprende con la menstruación. Además, el aparato reproductor femenino produce hormonas sexuales que mantienen un ciclo menstrual. ¿Qué ocurre durante el ciclo menstrual? Las mujeres o personas AFAB en edad reproductiva que comienzan entre los 11 y 16 años experimentan ciclos de actividad hormonal que se repiten a intervalos de un mes aproximadamente. Con cada ciclo, tu cuerpo se prepara para un posible embarazo. Sea esa tu intención, el término menstruación se refiere al desprendimiento periódico del revestimiento uterino. Cuando no se produce el embarazo en este ciclo, muchas personas llaman regla a los días en que notan sangrado vaginal. El ciclo menstrual medio dura unos 28 días y se produce en fases. Estas fases incluyen la fase folicular, el óvulo se desarrolla, la fase ovulatoria, liberación del óvulo, la fase lútea, los niveles hormonales disminuyen si el óvulo no se implanta. En el ciclo menstrual intervienen 4 hormonas principales, sustancias químicas que estimulan o regulan la actividad de células u órganos. Estas hormonas son hormonas foliculoestimulantes, hormona luteinizante, los estrógenos y la progesterona. Durante la menopausia, el sistema reproductor femenino deja gradualmente de producir las hormonas femeninas necesarias para que funcione el ciclo menstrual. En este momento, los ciclos menstruales pueden volverse irregulares y finalmente interrumpirse. Se considera que estás en la menopausia cuando has pasado un año entero sin menstruación. Ahora los dejo con mi compañera Juliana. Hello, my name is Juliana Montero Guzman, part of the family reproductive system. The family reproductive anatomy includes both external and internal parts. External parts, the function of your external genitals are the product, the internal part of from infestation and allow sperm sperm to enter your vagina. The next, the main part of your vulva or external genitals are major lip. Your major lip enclose and protect the other external reproductive organs. Labia minora
its position is to maintain the temperature and prevent foreign particles from entering the urinary mates and vaginal canal. Clitoris, your two labia minora made up your clitoris and smart sensitive um pro- production that to a penis in more or people and assign male breed AB. Your clitoris is covered be full of skin called the prepuce is very sensitive to the stimulation. Vaginal vaginal opening. Your vaginal opening allows menstrual blood and babies to exit your body. Your body tam, tampons, fingers, sex toys, or penis can go in, inside your vagina through your vaginal opening. And hymen, your hymen is a piece of tissues covering or surrounding part of your vaginal opening. It's for during the velum and present during bright. And opening to your urethra. The opening to your urethra is the hole you'll be from. Next. Siguiente, por favor. Internal parts and vagina. Your vagina is a muscular canal that joins the cervix, the lower part of uterus, to the outside of the body. Cervix. Your cervix is the lowest part of the uterus. A hole in the middle allows sperm to enter a menstrual loop to exit. Uterus, your uterus is a whole pear-shaped organs that holds fetus pregnancies. During pregnancies, your uterus is divided into two parts, the cervix and the corpus. Your corpus is the lower part of your uterus that expand during pregnancies. Um, and ovaries are small oval shaped glands. They are located and on either side of your uterus. Your ovaries produce eggs and hormones. And fallopian tubes. There are narrow tubes that are attached at- attached attached to the upper part of your
part of your uterus and serve as pathways for your eggs to travel from your ovaries to your uterus. En español, ponlo desde el principio. Parte del sistema reproductor femenino, la anatomía reproductiva femenina incluye partes tanto externas como internas. Partes externas del sistema femenino. La función de los genitales externos es proteger las partes internas de infecciones y permitir que los espermatozoides entren a la vagina. Las partes siguientes. Las partes principales de tu vulva o genitales externos son los labios mayores, labios menores, el clítoris, la apertura vaginal, el himen y la abertura de la uretra. Los labios mayores. Tus labios mayores o labios grandes encierran y protegen los otros órganos reproductores externos. Labios menores, su función es mantener la temperatura y evitar que se introduzcan partículas extrañas al meato urinario y al conducto vaginal. Clítoris. Tus dos labios menores se encuentran en tu clítoris una protuberancia pequeña y sensible que es comparable a un pene en los hombres o en las personas asignadas como varones al nacer. Tu clítoris está cubierto por un pliegue de piel llamado prepucio y es muy sensible de piel llamado prepucio, es muy sensible a la estimulación. Apertura vaginal. La abertura vaginal permite que la sangre menstrual y los bebés salgan de tu cuerpo, de su cuerpo. Tapones, dedos, juguetes sexuales o penes pueden entrar a la vagina a través de la abertura vaginal. Himen. El himen es un trozo de tejido que cubre o rodea parte de la abertura vaginal. Se forma durante el desarrollo y está presente durante el nacimiento. Abertura de la uretra. La abertura de la uretra es el orificio por donde se orina. Siguiente. Partes internas. Está la vagina, el cuello uterino, el útero, el ovario y las trompas de falo. Vagina. La vagina es un canal muscular que une el cuello uterino, la parte inferior del útero, con el exterior del cuerpo. Cuello uterino. El cuello uterino es la parte más baja del útero, un agujero en el medio que permite que entren los espermatozoides y salga la sangre menstrual. Útero. El útero es un órgano hueco en forma de pera que sostiene al feto durante el embarazo. Su útero se divide en dos. Su útero se divide en dos partes, el cuello uterino y el cuerpo. Su cuerpo es la parte más grande de su útero que se expande durante el embarazo. Están los ovarios, que los ovarios son glándulas pequeñas de forma ovalada que se encuentran a ambos lados de útero. Tus ovarios producen óvulos y hormonas. Trompas de falopio son tubos estrechos que están unidos a la parte superior del útero y sirven como vías para que el óvulo viaje desde los ovarios hasta el útero. Los dejo con mi compañero Bernis. Hi, my name is Benny, and I'm going to talk about pregnancy and menstrual cycle. Menstrual cycle. A menstrual cycle begins when you get your period or menstruate. This is when you shed the lining of your uterus. This cycle is part of your reproductive system and prepares your body for a possible pregnancy. The average length
of a menstrual cycle is 28 days. However, a cycle can range in length from 21 days to about 35 days and still be normal. Phases of the menstrual cycle. The menses phase, this phase begins on the first day of your period. It's when the lining of your uterus sheds through your vagina if pregnancy hasn't occurred. The follicular phase. This phase begins on the day you get your period and ends at ovulation. During this time, the level of the hormone estrogen rises, which causes the lining of your uterus to grow and thicken. Ovulation. A sudden increase in another hormone, luteinizing hormone (LH), causes your ovary to release its egg. The luteal phase. This phase lasts from about day 15 to day 28. Your egg leaves your ovary and begins to travel through your fallopian tubes to your uterus. Pregnancy. Pregnancy process and series of changes take place in a woman's organ and tissues as a result of a developing fetus. The entire process from fertilization to birth takes an average to 266 to 217 days, 70 days, or about 9 months. A new individual is created when the elements of a potent sperm merge with those of a fertile ovum or egg. Before this union, both the spermatozoon sperm and the ovum have migrated for considerable distance in order to achieve their union. A number of actively motile spermatozoa are deposited in the vagina, pass through the uterus, and invade the uterine fallopian tube, where they surround the ovum. The ovum has arrived there after extrusion from its follicle or capsule in the ovary. Body changes during pregnancy. Some of these changes are subtle and increase respiratory rate, for example, while other most obvious changes include a baby bump. All these changes occur to prepare for the development of your baby and to give birth during labor. Thanks. Va a ser fácil. Embarazo y ciclo menstrual. El ciclo menstrual. Un ciclo menstrual comienza cuando tienes tu periodo o menstruas. Aquí es cuando se desprende el revestimiento del útero. Este ciclo es parte de tu sistema reproductivo y prepara tu cuerpo para un posible embarazo. La duración promedio de un ciclo menstrual es de 28 días. Sin embargo, un ciclo puede variar en duración desde 21 días hasta aproximadamente 35 días y aún así ser perfectamente normal. Fases del ciclo menstrual. Tenemos la fase de menstruación. Esta fase comienza el primer día de tu periodo. Es cuando el revestimiento del útero se desprende a través de la vagina si no se ha producido el embarazo. La fase folicular. Esta fase comienza el día de tu periodo y termina con la ovulación. Durante este tiempo, el nivel de la hormona estrógeno aumenta, lo que hace que el revestimiento del útero crezca y se espese. La ovulación es un aumento repentino de otra hormona, la hormona luteinizante, o en español HL, hace que su ovario libere su óvulo. La fase luteal.
o lútea. Esta fase dura aproximadamente desde el 15 hasta el día 28 de su ciclo. El óvulo sale del ovario y comienza a viajar a través de las trompas de falopio hasta el útero. El embarazo. El embarazo es un proceso y una serie de cambios que se producen en los órganos y tejidos de la mujer como consecuencia del desarrollo de un feto. Todo el proceso, desde la fertilización hasta el nacimiento, dura un promedio de 266 a 270 días o alrededor de 9 meses. Un nuevo individuo se crea cuando los elementos de un espermatozoide se fusionan con los de un óvulo o óvulo fértil. Apenas de esta unión, tanto el espermatozoide como el óvulo han migrado distancias considerables para poder lograr su unión. Varios espermatozoides con movilidad activa se depositan en la vagina, pasan a través del útero e invaden la trompa uterina de falopio, donde rodean al óvulo. El óvulo ha llegado ahí después de la extrusión de su folículo o cápsula en el ovario. Cambios corporales durante el embarazo. Algunos de estos cambios son sutiles, por ejemplo, un aumento de la frecuencia respiratoria, mientras que otros cambios más obvios incluyen una panza. Todos esos cambios ocurren para prepararte para el desarrollo de tu bebé y para dar a luz durante el parto.